Son los 133 cardenales que desde hoy se aíslan para elegir al nuevo Papa. Esta tarde, tras asistir a la misa previa al cónclave, salían así como ven desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina en procesión. De este lugar no saldrán hasta que elijan al pontífice. Son las últimas imágenes que van a ver de la Capilla Sixtina, la joya del Vaticano, con todo dispuesto ya para este importante proceso. Todas las miradas del mundo se centran en este lugar, aunque paradójicamente no podrán ver nada. La Iglesia Católica se encierra en una solemne ceremonia. La señal sobre lo que ocurra dentro saldrá de la famosa chimenea que se ha colocado escrupulosamente para anunciar al mundo qué tal va todo, con sus fumatas negras y finalmente con una blanca a la que le seguirá el simbólico Habemus Papa. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. El mundo entero aguarda la decisión de esos 133 cardenales que ya debaten sobre quién debe ser el nuevo director de la Iglesia Católica. Durante este programa vamos a intentar de acercarles ese complejo proceso que se inicia hoy en el Vaticano. Comenzamos. Y para poder conocer los entresijos de este cónclave, de este ritual que hoy ha comenzado y del que está pendiente todo el mundo, toda la sociedad y que despierta desde luego mucha curiosidad, nos acompañan en la mesa las personas a las que presento en estos momentos. Ignacio Azcoaga, sacerdote, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por arrojar algo de luz a este proceso que no es nada fácil de entender. Gracias por la invitación a vosotros. Bienvenido. Gracias. Y alguien al que conocen ya muy bien, no necesita casi presentación, porque cada domingo nos acerca en Navarra Televisión la actualidad de la Iglesia Navarra. Alfredo Urzainqui, muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, un saludo a todos. Bueno, y vamos a intentar también aprovecharnos del conocimiento de Joaquín Sedano, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes, gracias Sara, y un gusto estar con vosotros aquí hoy. Bueno, nos queda mucho por analizar, así que vamos a comenzar con un vídeo para que puedan comprobar lo difícil, los pasos que sigue este proceso para elegir al nuevo Papa. Aquí tienen un resumen de lo que va a suceder desde hoy en la Capilla Sixtina. La maquinaria para elegir al sucesor del Papa Francisco ya está en marcha. Los cardenales electores se aíslan desde este miércoles hasta que sus reuniones tengan un resultado positivo. Un nombre que reúna 89 de los 133 votos. 2/3 del cónclave son los necesarios para elegir al nuevo pontífice. El método de elección está regulado milimétricamente en la Constitución Apostólica y otros documentos vaticanos, y ante la eventualidad de que se alargue prevé una serie de pausas de reflexión y salidas. El objetivo es acelerar el acuerdo y para ello esa legislación establece que los cardenales voten encerrados en la Capilla Sixtina 4 veces al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Hoy, primer día del proceso, solo votan una vez. Si a los 3 días no hay acuerdo, las sesiones se suspenderían por un día. En este cónclave, si se alarga, ese receso se realizará el próximo domingo. En el proceso adquiere un protagonismo especial esta chimenea, que anunciará al mundo lo que ocurre en el fondo de purpurados, con una fumata negra si no se ha llegado todavía a un acuerdo y con la blanca cuando un nombre reciba los apoyos necesarios. El elegido, eso sí, deberá aceptar primero el nombramiento como nuevo pontífice, aunque también podría rechazarlo. Todo este proceso, de acuerdo al estricto protocolo vaticano, deberá transcurrir en la más absoluta discreción, sin que los electores salgan de los dominios vaticanos. Bueno, pues ya lo ven, muchos pasos son los que llevan a la elección del nuevo Papa, que vamos a intentar desgranar, pero antes quiero preguntarle a nuestros invitados cómo creen que se va a desarrollar este cónclave. ¿Cuáles son las expectativas, Alfredo? Bueno, la verdad es que las expectativas, por lo que han dicho hasta ahora, no prevén un cónclave muy largo. Pero bueno, siempre en este tipo de eventos que es un evento fundamentalmente religioso. Esto lo han dicho algún cardenal que ha estado ya en otros cónclaves. Quizás desde fuera pues hay muchas lecturas y se hacen muchos enfoques, pero
hoy han entrado esta tarde rezando, invocando a los santos. Entonces, bueno, pues efectivamente hay un factor, vamos a decir, de sorpresa, de inesperado, porque bueno, pues Dios también actúa, inspira a los cardenales. Entonces, bueno, podemos decir hasta donde podemos decir, ¿no? Porque a partir de esta tarde han entrado en conclave en un clima de recogimiento también y de oración y, bueno, ya digo que se prevé que no va a ser largo, pero aún así siempre hay un margen que no sabemos. Es verdad que desde el fallecimiento del Papa Francisco pues se han encendido ya las primeras quinielas, ¿no? No, va a ser corto, va a ser largo, estos son los favoritos, pero hasta que llega el momento no sabemos nada y realmente no lo vamos a saber hasta que las fumatas nos cuenten algo, ¿no? Efectivamente, en primer lugar me uno a lo que ha comentado Alfredo, de que efectivamente ante todo es un clima de oración, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar el cónclave? Pues ya lo hemos visto en las imágenes del inicio, pues es profundamente un acto religioso, de oración, y luego también parece ser, aunque también comentaban algunas voces que podría alargarse, que que podría ser muy complicado, pero los tres últimos papas, creo recordar, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, fueron elegidos en 2 días, por tanto, pues entre 2 o 3 días, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero creo que sería lo más esperable, ese plazo de tiempo. Recordamos que se realizan varias votaciones en el mismo día. ¿Cómo transcurre ese cónclave? Ignacio, tú has estado en Roma en el anterior cónclave. ¿Cómo se desarrollaba y cómo lo viven los que allí están? ¿Qué os llega desde esa Capilla Sixtina? Sí, claro, es una incógnita siempre y están totalmente aislados, entonces por eso no podemos saber lo que va a durar, ni lo que están pensando, ni lo que están votando, ni nada. La única, vamos a decir, vía de comunicación es la fumata, ¿no? La chimenea. Entonces, yo vivía en Roma cuando fue el anterior cónclave, el que eligió a Francesco, y digamos que la expectación era máxima. Yo estuve ahí en la plaza cuando era la misa proeligiendo Papa, que luego salen para ir a la Capilla Sixtina, que hizo el sermón Sodano, era entonces el decano, cayó una granizada terrible, todo el mundo en los soportales ahí porque cayó terrible, y luego ya pues ya había todo lo de internet, entonces yo estaba en clase, una especie de anfiteatro así, yo me ponía arriba del todo, y muchos que tenían ordenadores, todos con la chimenea todo el rato. Nadie le escuchaba al profesor, todos con la chimenea. Entonces es un poco eso, la expectativa y la incógnita total, ¿no? No se sabe ni si va a ser corto, ni quién va a salir, ni nada. Es lo que llevamos comentando desde el inicio de este programa. Desde que falleció el Papa Francisco, todos los focos han estado dirigidos al Vaticano, primero por el funeral, al que asistieron numerosos mandatarios internacionales, y después ya por este proceso para elegir al sucesor del Papa Francisco. ¿Qué opináis de esas quinielas que se vienen escuchando, de los nombres que suenan? ¿Suelen luego coincidir con el Papa que finalmente acaba saliendo con esa fumata blanca o no? Es muy posible que uno sí, ¿no? Todos los demás no. O sea, ahora, suelen decir, ¿no? El que entra papa sale cardenal. Es como un dicho que dicen ahí en italiano. Pero es también, por ejemplo, pues cuando entró Ratzinger, era uno de los grandes candidatos, Ratzinger, después de Juan Pablo II, y salió. Francisco, por ejemplo, se consideraba ya demasiado mayor. O sea, ya tenía 77 años, ya daban como que en el cónclave anterior había sido el segundo, es lo que se comentaba, pero no es raro que uno de los 12 o 13 nombres que se estén barajando sea uno de esos, no sería raro. Bueno, es normal, ¿no? que ante un evento tan universal y tan antiguo, ¿no? pues haya tanta expectación y se hagan incluso pues, esas quinielas. Creo que este va a ser la primera vez, la primera elección papal, que tenemos quinielas realizadas o generadas por inteligencia artificial. Habría que ver, ¿no? Hasta qué punto, cuando tengamos nuevo papa, hasta qué punto pues, han sido correctas, ¿no? Esas previsiones. Pero bueno, efectivamente, muchas veces puede salir pues otro pontífice, o un pontífice que no haya estado en las quinielas, ¿no? Porque bueno, también hay, debe haber procesos, ¿no?
interiores también, digo, ninguno de nosotros hemos estado ahí dentro en el cónclave, pero claro, es un clima, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor la primera votación, pues efectivamente aparecen los nombres más o menos que están en esas encuestas, pero luego pues puede haber a lo mejor una coincidencia sobre un nombre un poco más oculto, pues que sea efectivamente, ¿no? un nombre pues, espiritual, santo, bueno, y bueno, y al final pues puede que los cardenales pues apunten, ¿no? De modo mayoritario hacia esa persona. Y entre los favoritos, no sé, Alfredo, si está el único navarro que tiene poder de elección también, que puede votar en este cónclave, Francisco Javier Bustillo. Me decían antes de empezar que a lo mejor es demasiado joven para ser elegido papa. Eso parece, porque, bueno, pues creo que tiene 57, y claro, estaríamos hablando de un pontificado de 30 años, siempre tan largo parece que no se opta por ahí, puede salir elegido. Yo opino a pensar de que además tiene muy corta carrera, es decir, lleva pocos años de obispo de una diócesis pequeña, que es la de en Córcega, ¿no? En Francia, y bueno, yo no digo que de aquí a 10 años, 12 años sea otra cosa, pero ahora mismo no creo. Ahora, la sorpresa puede venirnos y tener al cardenal Bustillo de sucesor de Pedro, ¿no? No lo sé, pero en principio lo que se dice es un poco eso, que los muy jóvenes pueden prolongar unos pontificados muy largos y bueno, siempre pues 15 años es una media buena de pontificado. Bueno, lo cierto es que estos días se están viviendo con mucha intensidad en la localidad de la que es natural Francisco Javier Bustillo, en Arre. Hemos estado allí hablando con los vecinos y vecinas sobre la posibilidad de que uno de sus convecinos se convierta en el Santo Padre. Arre tiene apenas 1000 habitantes, una farmacia y un consultorio médico. Los bares están prácticamente cerrados entre semana, pero este pueblo navarro, donde reina la tranquilidad, acapara gran parte de todas las miradas después del fallecimiento del Papa gracias a un nombre propio. Quédense con él, Francisco Javier Bustillo. Primero obispo, luego cardenal y ahora futuro papa. En su pueblo natal se hacen eco de la dimensión de la noticia. Un poquillo sí que se ha hablado. Conocía muy de niño, que lo vi el otro día en una foto y está cambiadísimo. Bustillo estará en el cónclave y es uno de los 130 cardenales electores para sustituir al Papa Francisco. Me gustaría, pero por otro lado digo, lo vamos a perder, porque ya no volverá por aquí, imagino. 2 veces al año tiene una cita obligada con Arre. En verano y Navidad no falla en su visita a la localidad que le vio nacer. Es hijo de aquí. Conocemos pues de toda la vida, vaya. En cuanto viene me abraza. El Papa Francisco coincidió con Bustillo en el último viaje que hizo fuera de Roma, concretamente a Córcega, en Francia, donde vive y es obispo. Ahora su nombre empieza a sonar entre las quinielas. Pues para el pueblo es bonito, sí, sobre todo para él, claro. Hombre, eso sería muy grande. Lo más grande, ¿eh? A ver si tiene suerte, ojalá. Aquí reside su madre y sus 3 hermanos, a quienes paran por la calle. Hace le decimos a su madre, le decimos, ¿te imaginas? Y deja, quita, ya le vale. Bustillo y su familia siempre han estado muy ligados a la comunidad cristiana del pueblo. Yo recuerdo la verdad que cuando era pequeña pues hacíamos la comunión y el día de Corpus Christi, pues con la procesión, él y su madre nos echaban también pétalos de flores, donde su casa. Conscientes de su edad, tiene 56 años, esta localidad del Valle de Ezcabarte pide al Vaticano romper las reglas. No sé si ha habido papas tan jóvenes, ¿no? No tiene 60 aún, yo creo. Pues mejor que que pongan a uno joven. Es muy joven, pero es muy bueno. Como persona muy amable, sí. El perfil del Papa Francisco, le veo muy el perfil, muy sencillo. Aquí lo tuteamos. Habrá que esperar para conocer si Arre también tiene su particular fumata blanca. Bueno, pues lanzó una pregunta. ¿Qué supondría para la Iglesia navarra tener un papa de aquí? Un boom, ¿no? Terrible. Lo que sería una gran cosa, porque digamos que se nota en todos, hasta cuando salió Benedicto en Alemania, que titularon Somos Papa, y en Argentina Papa Francesco. Entonces, cuando sale un papa de un lugar, o en Polonia Juan Pablo II, es una... Claro, porque después de muchos siglos de papas italianos, pues que haya un sitio, un papa de un lugar, por eso uno de los criterios puede ser ese al elegir, ¿no? La universalidad. Entonces, en ese sentido no parece que tenga especialmente posibilidades, pero, como se decía, nunca se sabe. Y es verdad lo que decían, que ha sido un hombre muy cercano al Papa Francisco. De hecho,
la misma semana que Macron le había invitado a Notre Dame al Papa y le dijo que no, le invitó Bustillo a Córcega, a no sé qué fiesta, y dijo que sí, lo cual también pues mostró un poco esa cercanía, digamos, esa sintonía. Este conclave, además, es el más internacional de todos. Hay cardenales de muchísimas partes del mundo. Sí, es un proceso que ha ido avanzando poco a poco, ¿no?, frente a una composición tradicional, ¿no?, de cardenales italianos. Pues ya los papas anteriores han intentado que realmente el colegio cardenalicio represente la universalidad de la Iglesia, y de hecho pues hay eso, ¿no?, cardenales de muchísimos países. Tal vez todavía, proporcionalmente al número de católicos, a América Latina todavía le falta tener algunos cardenales más para poder estar, bueno, más o menos proporcionalmente representados. Bueno, Francisco Javier Bustillo, no sabemos si saldrá elegido Papa, pero sí ha participado en esas congregaciones generales que se llevan desarrollando varios días. ¿En qué consisten estas reuniones que hemos visto en los informativos desde el fallecimiento del Papa Francisco? Bueno, esas son las congregaciones generales, ¿no? Es decir, cuando un Papa fallece o renuncia, la Iglesia queda sede vacante y, por tanto, el gobierno de la Iglesia recae sobre el colegio de los cardenales, siempre con un principio básico, que es que no se innove nada. O sea, nada importante debe suceder o debe cambiarse en la Iglesia durante el tiempo vacante. Y por eso, bueno, mientras duran esos días, pues la Iglesia funciona, por así decirlo, organizativamente, primero con las congregaciones generales, que están presididas por el decano del colegio cardenalicio y formada por todos los cardenales que están presentes en ese momento en Roma, tanto los que son electores, es decir, que son menores de 80 años, como también los mayores. Pueden participar todos, y en ellas pues se ve un poco los asuntos de mayor importancia. También los cardenales hablan entre ellos, hay algunas intervenciones sobre cómo ven la Iglesia, las necesidades de la Iglesia, también para que se vayan formando un poco ellos mismos la mente de cara a la futura elección del romano pontífice. Y luego, junto con esas congregaciones generales que ya finalizan, una vez que comienza el cónclave, las congregaciones generales finalizan, pero continúan las congregaciones particulares, que es un órgano mucho más pequeño, formado por el camarlengo, el cardenal camarlengo, y 3 cardenales, que son elegidos por sorteo y se renuevan cada 3 días. Y esa pequeña comisión, esa congregación particular, va tratando de los asuntos más importantes, pero más importantes no, sino de asuntos ordinarios, que una gestión ordinaria que no necesitan de especiales aprobaciones. Esas congregaciones continúan una vez dentro del cónclave y cada 3 días se van renovando esos 3 cardenales, siempre presididos por el camarlengo, pues para que, bueno, no haya como un monopolio por parte de un grupito de cardenales de la gestión de los asuntos ordinarios. Un poco actúa como órgano fiscalizador, ¿no?, de todo lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina. No tanto de fiscalizador, sino los asuntos de la Iglesia, porque son los propios cardenales, y concretamente el Parolín, que es el que preside, propiamente el cardenal Parolín, que es el que preside, pues, pero no hay propiamente ningún órgano fiscalizador, sino que son los propios cardenales pues los que están ahí bueno, procurando que se ajuste todo según establece, ¿no?, la ley para la elección del romano pontífice. ¿Han servido estas reuniones para que se conozcan también los cardenales? Porque estamos hablando de que buena parte de los electores no se conocían. Sí, yo oí ayer las declaraciones del nuncio de Ecuador, Monseñor Carrascosa, que es español, y decía que había hablado, claro, antes de entrar al conclave, y que estaba suponiendo como una experiencia muy de gracia, una experiencia muy de Dios, y que efectivamente estaba ayudando a conocerse, porque es verdad que la disparidad de los cardenales y la procedencia era muy amplia. El Papa, bueno, pues estos años ha elegido cardenales de diócesis también muy pequeñas, a veces incluso de un cristianismo minoritario. Fíjate, tenemos el español, arzobispo de Rabat, ¿no?, con un cristianismo muy pequeño, de poca influencia. Entonces sí que ellos ahora, claro, necesitaban mucho conocerse, porque lógicamente el día que tomaron posesión, vamos, y se les entregó la birreta y fueron creados cardenales, se conocieron, pero claro, ahora dialogan,
retos, acentos que el pontificado anterior, en este caso el Papa Francisco, ha tenido fuerza, y otros acentos que no han estado tan en relieve, que igual hacen falta, para ir poco a poco generando el perfil del nuevo Papa. Claro, y en tanta diversidad también se dan diferentes corrientes, ¿no? ¿Va a seguir, creen ustedes, una línea continuista con la labor que ha ejercido el Papa Francisco, el nuevo Papa? ¿O puede haber un cambio en ese sentido, un cambio en la dirección? Digamos que lo más probable, en principio, es que haya un continuismo en ese sentido, ¿no? Digamos que en este momento de los cardenales electores, un porcentaje muy alto han sido nombrados por Francisco, lo cual tampoco significa que sean iguales que él, ¿no? Entonces, lo más probable es que no haya un gran cambio, aunque tampoco sea idéntico lo que siga. Ahora, yo entiendo que va a haber como dos corrientes fuertes. O sea, hay como más, ¿no? Digamos, yo un poco descartaría las corrientes más extremas, ¿no? Un poco como cuando tú vas conduciendo, unos quieren seguir en el acelerador y otros prefieren levantar el pie y poner en el freno, ¿no? Y va a estar un poco entre esos dos. O sea, yo no me imagino que sea como que hacen un trompo y se va para otro lado, ¿no? Contrario. Pero sí que va a haber esas dos corrientes que intentarán, ¿no? Unos que quieren seguir en el mismo camino y otros parecido, pero más despacio o frenarlo un poco. Claro, yo escuchaba estos días que va a ser difícil que algunos de los cambios que Francisco ha puesto en marcha no sigan por esa línea. Igual no todos, pero algunos de ellos sí que parece que está establecido que así va a seguir. Sí, hombre, yo señalaría que dentro de estos posibles corrientes, ¿no? Posibles cambios, desde luego a nivel esencial, pues habrá una continuidad con los papas anteriores, porque la Iglesia precisamente vive de esa tradición, ¿no? La tradición incluso diría con mayúsculas, ¿no? Es decir, de lo que es la doctrina de la Iglesia, la disciplina de la Iglesia. Luego ya en las cuestiones, bueno, menos esenciales, pues efectivamente puede haber diversos cambios, ¿no? Como el Papa Francisco, como también en su momento recuerdo Juan Pablo II, que se saltaba, ahora ya pocos lo recordarán, bueno, pocos los jóvenes desde luego, pero yo recuerdo que efectivamente el Papa Juan Pablo II se saltaba todas las fórmulas, el protocolo, y fue muy llamativo, ¿no? Por tanto, bueno, dentro de la esencial, ¿no? Tradición dentro de la Iglesia, pues efectivamente habrá continuidades en los elementos menos importantes y habrá también algunos cambios. Cada papa es distinto, ¿no? En ese sentido. Yo no sé, se dice mucho lo de la continuidad. Yo no quiero responder a la gallega, pero en esto, un poco lo que decís, hay una total continuidad, y vamos a decirlo así, y hay un total cambio. ¿En qué hay continuidad? Hombre, el nuevo Papa se inserta en la gran tradición del magisterio pontificio, como no puede ser de otra manera. O sea, el papado no ha empezado con el papado anterior. Entonces, hay una tradición... Una base. Claro, del magisterio pontificio, que arranca en Pedro, que todos los papas asumen. En ese sentido hay continuidad. Y luego hay total discontinuidad en el sentido que cada papa no tiene que ver nada con el anterior. Son distintos, ¿no? Es que vamos a ver, los tres últimos no tenían... Ratzinger, que decían, tocaba el piano, acariciaba el gato, en la expresividad, en muchos acentos, no tiene nada que ver. Y eso que había estado a la sombra, ¿no?, de Juan Pablo II. O sea, cada uno es distinto y pone sus acentos, y lo que dices, ¿no?, pues lo que dice Joaquín es verdad. Pues hay acentos que, bueno, también el Espíritu Santo se basa de eso para marcar ciertos aspectos. Pero hay una tradición, hay un hilo de oro que va de Papa. Por eso, el que va a ser elegido es... Lo ha dicho hoy muy bien el cardenal Re en la misa Proligiendo Pontífice, regresa Pedro. Decimos mucho sucesor de Francisco, ya sabemos lo que queremos decir, pero se va a elegir al sucesor de Pedro, del apóstol Pedro, ¿no? Y va a asumir el ministerio de Pedro, ¿no? Y eso es muy importante dejarlo claro, que entiendo que fuera de la vida de la Iglesia la gente, pues bueno, pues no se dice mucho, pero es el sucesor de Pedro el que va a ser elegido. Sí, digamos que en las cosas esenciales, claro, no va a cambiar los sacramentos, o no va a cambiar el credo, cosas así, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, tú comentabas, un Benedicto XVI sí que se podría considerar más continuista del pontificado de Juan Pablo II, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo era su hombre de máxima confianza. Un poco como si ahora saliese Parolín, por decir así, ¿no? Digamos, y según quienes, pues sí que se podrían entender más continuistas. Otros,
podrían ser más pues, que quieren cambiar un poco la dirección o, como decía, ¿no? Bajar un poco, cambiar el pie, ¿no? Entonces, yo entiendo que sí que va a haber esa tensión ahí en el cónclave. No es el único, creo, criterio de discernimiento. Ellos tienen más cosas, o sea, los cardenales verán más la personalidad de una persona, las capacidades que tiene, la universalidad. Hay distintos criterios, pero uno sí que va a ser este. Hablábamos antes de la importancia que tienen las normas que se han realizado en el Vaticano, todas esos reglamentos que rigen tanto el cónclave como los momentos previos. No sé si, Joaquín, nos puedes explicar un poco más la importancia que tienen esos documentos a la hora de todo lo que estamos viendo durante estos días, a la hora de organizar y de seguir un ritual que es minucioso y que se sigue al detalle y a rajatabla. Sí, claro, es muy importante a la hora de elegir pues, al que va a ser sucesor de Pedro, como decía Alfredo, y cabeza, ¿no?, de la Iglesia Católica, pues que todo esté muy bien regulado. Porque también la historia nos enseña que ha habido muchos problemas en las elecciones de los romanos pontífices, y por eso desde hace muchos siglos, ¿no?, pues hay una normativa que regula esta elección, y que la última de ellas es la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, pues promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1997, y que después tuvo dos pequeñas reformas breves por parte de Benedicto XVI. Entonces, ese es las normas, el procedimiento que se sigue, que están siguiendo los cardenales en estos momentos. Y de hecho, antes de entrar al cónclave, los cardenales hacen un juramento. Y en ese juramento prometen tres cosas. En primer lugar, guardar secreto de las cosas que suceden dentro, ¿no?, del cónclave. En segundo lugar, obedecer o seguir las normas establecidas en esta ley. Y por último, que es simpático, bueno, simpático, no sé simpático, pero curioso, prometen también aceptar, en el caso de que sean elegidos romanos pontífices. Claro, un juramento de aceptar ser papa, bueno, pues bueno, uno lo puede decir en frío y muy bien, pero luego, claro, luego la procesión va por dentro, ¿no? En el caso de que uno sea elegido, pues claro, yo me imagino que habrá bastante conmoción. El librito este no te da la opción a decir que no. Efectivamente, no aquí quiero señalar este libro, el Ordo Ritum Conclavis, es el documento que ahora mismo tienen ha salido en televisión, los cardenales, cada cardenal tiene encima de la mesa este documento que no es propiamente la ley, las normas que siguen, sino una concreción o un complemento donde indican, pues repiten, ¿no?, algunas de las normas de esa ley, pero también sobre todo indican el modo de proceder desde el punto de vista litúrgico, las oraciones, los cantos. Y bueno, hoy se ha podido ver, ¿no?, en las cámaras de televisión que han entrado allí en la cabina Sixtina, pues este documento que tienen en su mesa, delante de ellos. Y estos documentos, lo decía Joaquín, obligan, entre otras cosas, a guardar secreto. Ese juramento lo ha tenido que realizar los 133 cardenales que están en la Capilla Sixtina, pero también todas aquellas personas que les asisten durante estos días, ¿no? Efectivamente. Dentro de, o sea, aparte de los cardenales electores, porque como hemos dicho, los cardenales mayores de 80 años quedan fuera totalmente del cónclave, pero claro, pues, son varios días y lógicamente hace falta personas que presten ayuda en este momento, ¿no?, en este proceso de elección. El primero de ellos es el secretario del Colegio Cardenalicio, que aunque no participa de los votos, de las elecciones, permanece fuera y dentro. Es decir, hay momentos en que están solo los cardenales y momentos en que pues, tienen una cierta comunicación con esas personas que permanecen ahí en contacto con ellos, ¿no? Pues es el secretario del Colegio Cardenalicio. Luego está el maestro de ceremonias pontificias, pues porque como hay también ceremonias dentro de estos días, pues está allí junto con 8 ceremonieros. Son clérigos que ayudan al maestro de ceremonias y también, sobre todo, pues para repartir las papeletas en el momento de la elección. Luego también hay 2 religiosos, bueno, dos eclesiásticos que se encargan de predicar bueno, al menos ya la primera ya se ha predicado antes del cónclave, una segunda meditación que es durante el día de hoy, el primer día o la primera tarde del cónclave se predica también una meditación.
Y luego están, por supuesto, el personal de servicios que atienden el comedor y los servicios alimentarios y la limpieza de todos esos cardenales que están viviendo en Santa Marta. Y luego hay 2 médicos también, en vistas de que pueda surgir algún problema. Algún enfermero particular. Los cardenales pueden, en caso de enfermedad, pues pueden llevar un asistente, un enfermero, deben aprobarlo, ¿no?, todos los cardenales. Y luego también una serie de confesores en diversas lenguas, pues para atender espiritualmente a los cardenales. Un proceso, ya lo ven, hermético pero apasionante. Nos queda mucho por analizar todavía, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en este dilema especial en el que estamos tratando de arrojar un poco de luz acerca de todo lo que está ocurriendo en el Vaticano con ese cónclave para elegir al nuevo Papa ya en marcha. Lo que estamos conociendo estos días también son todas las palabras que rodean a ese proceso de elección, unas palabras que en el resto del año, en el resto del proceso en el que hay Papa, pues no son tan familiares para la ciudadanía. Estas son algunas de ellas. Desde que el Papa Francisco exhaló su último aliento, la Iglesia Católica se encuentra en sede vacante. La muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Esto significa que todos los prefectos de los dicasterios, los ministerios del Vaticano, dejan su cargo. Durante este proceso, el encargado de administrar los bienes y las rentas de la Santa Sede es el camarlengo. Actualmente ocupa el cargo el irlandés Kevin Farrell y él ha supervisado la muerte y la destrucción del Anillo del Pescador. Esta joya, tradicionalmente de oro macizo, ha simbolizado la autoridad del romano pontífice desde el siglo XII como sucesor del apóstol. Tras el fallecimiento del Papa, se raya su anverso para evitar falsificaciones. Y una vez sellada su habitación, se inicia el periodo de luto que continúa con las exequias papales. En su traslado hasta la Basílica de San Pedro, el féretro es transportado por los sediarios pontificios, un grupo formado por laicos nombrados personalmente por el Papa para esta función vitalicia. Tras el entierro comienzan los novendiales, un periodo de 9 días en el que se celebran misas por el alma del Santo Padre y solo después puede arrancar el cónclave en la Capilla Sixtina. Significa bajo llave y en él pueden participar los menores de 80 años, es decir, los cardenales electores. Al conjunto de purpurados se le conoce como colegio cardenalicio. Si hay fumata blanca, el nuevo Papa se retira a la Sala de las Lágrimas, llamada así ya que tradicionalmente los pontífices dan rienda suelta a sus emociones, además de revestirse por primera vez con la sotana blanca. Habemus Papa. Llegados a este momento, es el cardenal protodiácono el encargado de decir aquello de Habemus Papam en el balcón de la Basílica de San Pedro ante la multitud de fieles. Bueno, pues esa es parte de la jerga del Vaticano durante estos días. Veían, por ejemplo, la Sala de las Lágrimas, una Sala de las Lágrimas en la que ya está todo listo para que el nuevo pontífice, para que el nuevo Papa se vista, ¿no?, y salga a ese balcón una vez elegido. Efectivamente, creo que son 3 sotanas las que están preparadas de color blanco según el tamaño del Papa que pueda salir y luego pues hay el sastre para ajustar lo que se pueda en esos pocos minutos. Creo recordar que contaban que Benedicto XVI, cuando fue elegido, tuvo que volver a Santa Marta para coger un jersey porque hacía frío y se le veía de hecho debajo de la sotana pues ese jersey negro y... Claro, porque la incertidumbre de quién va a ser elegido hace al sastre que tradicionalmente pues, realiza esa vestimenta del Papa, realizar 3 trajes diferentes en 3 tallas por lo que pueda suceder, ¿no? No sé si tenéis el dato. ¿Ha habido alguna vez que ninguna de estas 3 tallas casará bien? No se conoce ese dato tan concreto. Lo que sí se conoce, claro, es interesante. Bueno, es curioso que se le llame la Sala de las Lágrimas. Esto que puede parecer, ay, pues... Pero bueno, denota mucho... En fin, es que claro, ser sucesor de Pedro... Por eso estos días los cardenales les preguntan a los periodistas muy bien. Y ustedes, sí, claro, el ministerio de obispo de Roma, de sucesor de Pedro,
desborda por todos los lados, y las lágrimas tienen que salir a chorros porque en fin, porque es un peso. Benedicto en una de las audiencias después de salir Papa cuenta él, bueno, pues cuenta su oración interior durante el cónclave, ¿no? Y cómo él dice, desde el corazón le reza al Señor: no me hagas esto, no me hagas esto, ¿no? Por lo tanto, que lo de las lágrimas, bueno, pues tiene un poco ese trasfondo de ver que es un peso muy fuerte, es un peso muy grande, ¿no? Desde fuera podemos describirlo: eres jefe de un Estado, eres el obispo de la diócesis de Roma, eres el pastor de la Iglesia Universal, en fin, y todo eso es un cúmulo de un peso muy grande. Por lo tanto, las lágrimas, pues ya se entiende. Luego ya la vestimenta, bueno, está la muceta, está el estolón papal, nada más salir, pues lo que hace es dar la bendición, por eso se pone el estolón, ¿no? La bendición a la ciudad y al mundo, la primera bendición apostólica que hace el Papa, que por cierto, bueno, tú sabrás más el derecho canónico, si se eligiera a un no ordenado, hay que ordenarlo antes de que salga a dar la bendición, porque claro, es la bendición de un obispo, ¿no? Entonces hay que ordenarlo obispo en la Capilla Sixtina. Según le oí el otro día el anuncio de Ecuador, comentaba ese detalle, ¿no? Nunca, vamos, no conozco que haya pasado eso, que se elija porque el derecho dice que sea varón bautizado, nada más, y a partir de ahí, claro, si elige un varón bautizado hay que ordenarlo sazote y obispo. Tardaría un montón en salir a la plaza. Claro, estaría una todo el mundo misa ahí, adentro ya está. Sí, efectivamente, lo normal es que salga un cardenal de los que están presentes, pero también podría ser cualquier otra fiel bautizado. Y entonces, claro, estaría el problema de ser ordenado. De hecho, en 1270 y pico hubo un papa, Adriano V, que era diácono cuando fue elegido papa, e incluso se murió siendo diácono, porque falleció a los pocos meses. O sea, no llegaron a ordenarle diácono, pero cuando es todavía la evolución del derecho, ¿no? Que ejercitó su labor de papa, pero sin ser obispo de Roma, sin ser ordenado obispo. Pero efectivamente, si una persona fuera nombrada papa sin ser obispo, habría que ordenarle inmediatamente allí en la Capilla Sixtina. Si estaría fuera del cónclave, lógicamente, habría que llamarlo a escondidas, sin que nadie supiera nada, traerlo al cónclave, introducirlo en el cónclave, y allí, de modo ordinario, el cardenal decano le ordenaría obispo. Sí, pero la probabilidad es casi nula. Eso es mucho más fácil que no le quepa la capa esa blanca que le pase una de estas. O sea, porque claro, si sale uno con mucha cupela o lo que sea, pues, por ejemplo, dicen, porque han hecho unos sastres de ahí tipo romanos, ahora esta vez han cambiado. El otro día creo que leía en el Corriere que ponían eso, están un poco picados que le habían cambiado los que hacían las sotanas blancas. Y dice, por ejemplo, cuando fue Juan XXIII, ellos ya lo veían como probable y le habían tomado las medidas y habían hecho uno antes, pensando en él. Y entonces, más o menos, los 10 o 12 que están ahí, yo creo que son los que tienen en cuenta para las tres. Entre estos tipos, o sea, entre estos cardenales, cuáles podrían salir y 3 tallas en las que quepan casi todos. Bueno, y si no, aunque quede un poco pequeño, un poco grande, tampoco, sí, tampoco se nota. Eso es. Conlleva mucha responsabilidad ser papá, es lo que decía Alfredo antes. No sé cómo se viven estos momentos. No sé si estabas allí, Ignacio, una vez sale al balcón ya el nuevo papa. ¿Cuál es bueno, pues el ambiente, ¿no?, que se vive ya? Un ambientazo terrible. O sea, yo fue un poco casual, yo estaba en la clase y a las 6 todo el mundo, como decía, estaba con la chimenea entonces empieza a salir humo negro o nada. Entonces el profesor se enfadó, un indio y tal. Y entonces cuando termina la clase, todo el mundo, hoy no sale. Entonces yo dije, yo por si acaso me voy a la plaza. Entonces fui ahí, aparqué en Borgo Pío, y cuando estoy llegando a Conciliazione, que está ahí al lado, oigo, ¡oh! O sea, una exclamación así, pero ¡oh! Y ya, ¡tac!, estaba saliendo humo blanco. Entonces fue como que empieza a llenarse la plaza, empieza a llegar gente como si se fuese a acabar el mundo. O sea, a mí me contaban, yo era profesor también en Roma, me contaron mis alumnos que ahí en toda la zona alrededor del Vaticano, como parándose los coches, a ver, Papa, han electo el Papa, no sé qué, todo el mundo, y todo el mundo se llenó. Estuvimos como 1 hora más o menos, estaba así como tipo shirimiri un poco y tal, y ya a la hora es cuando salió. Primero el protodiácono, que era Taurin, era un francés, y luego ya salió Papa Francisco.
Bueno, desde hoy estamos todos pendientes de esa fumata, de esa famosa fumata, que corregidme si me equivoco. Ahora se realiza, ¿no?, ese humo negro y blanco con productos químicos, pero antes era paja mojada y paja seca, ¿no? Paja mojada y paja seca para... Sí, era el método de comunicación en aquella época. Casi pues, las papeletas ya hacían el negro, digamos, ¿no? Eso, Y le ponían paja mojada para que saliese blanco. Pero ha habido veces, claro, porque no es que sale, entonces dicen, es blanca y está ahí la peña esperando un montón de tiempo y luego era negra, ¿no? Porque entonces que no ahora estaba ya, claro. ya las últimas han dicho, no, hay que poner claramente Eso es, que la sea... de Benedicto o sea, fue de muy hecho confusa, sale, cuando sale negra, sale, vamos, una cosa... que salía como gris. Sí, en las de Benedicto hubo varias de confusión y ya en las de Papa Francisco se quedó bien claro Sí, blanca sí. y negra para que no haya... No había duda ahí. Hay muchos fieles que pasan todo este proceso en la plaza de San Pedro, quiero decir que casi no se mueven de allí. No, no es que no se muevan, pero más o menos ya se prevé cuando son las votaciones, ¿no? Entonces hay como un ambientillo de estar paseando y tac, ibas por la mañana, tal, te tomas algo, das una vueltecita, luego a la tarde otra vez, o sea, por si acaso, ¿no? Pero es verdad que la gente está un poco, porque tienes como una hora para llegar más o menos, ¿no? Entonces tampoco es que estén todo el día ahí. Pero sí que cuando esperan a las 6 de la tarde, a las 7:30, a las 12, no sé qué, a esas horas hay más gente. Efectivamente, porque a partir del segundo día del cónclave son 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde, y las votaciones son, tanto las de la mañana como por la tarde, son inmediatas. Es decir, si en una no sale los 2/3, un candidato con 2/3, prácticamente una pequeña oración, pero prácticamente después, inmediatamente, se vuelve a tener la segunda votación. Por tanto, entre las 12:30, 6, 7... No, eso es cuando... porque claro, lo guapo es ver el humo salir, ¿no? Entonces la gente intenta ver si veo el humo blanco y tal, ¿no? Claro, hay muchos fieles y también entiendo que muchos turistas que les toque pues, estar allí no se lo quieren perder, ya que es un acontecimiento Sí, mucha gente histórico. va para eso también, mucha gente va para... Sí. ¿Qué pensáis desde el fallecimiento del Papa Francisco? No sé si se habían incrementado más de un 200% las visitas a esa película Cónclave que salía hace poco, que ya está en las plataformas y que muestra un poco ese interés de toda la ciudadanía en conocer qué ocurre dentro de la Capilla Sixtina estos días. Sí, yo me la vi en Navidades, la peli, según un amigo y tal, oye tú, no sé, vamos a ver esa peli, no sé qué, y fuimos a ver. Y bueno, pues claro, el ambientillo está muy bien conseguido, ¿no? Entonces, luego, a ver, es una peli, digamos, de ficción, ¿no? No es que sea una cosa... Y hay algunos puntos en los que, digamos, no podría ser así, ¿no? O sea, no es que sea una cosa exacta, pero digamos que el ambientillo está súper conseguido. Entonces, yo entiendo que sea muy atractivo verlo así. Yo he visto algo, no la he visto entera, no la he llegado a ver entera por esto, pero... y es un poco lo que dice, es una película, hay que verla enmarcada en una película. Hombre, a mí me da la sensación también que es un ambiente un poco oscuro el que plantean, el del cónclave. De hecho, es muy oscura. No sé, a mí me impactó un poco oscura. Y alguno que me la ha visto entera me ha dicho, te da una sensación un poco como de tristeza. Bueno, ahora, el mecanismo de cómo funciona un cónclave, pues está muy claro. A ver, está muy bien logrado. El ambiente, digamos, ¿no? Luego, bueno, pues el tema de las tensiones, que hemos hablado, que existen, es posible que le den un poco más fuerza, ¿no? Y luego las ganas de ser papa, pues habrá quien tenga más, quien tenga menos, pero bueno, pero es que si no, no hay peli, ¿no? Eso y es, luego, es que es lo que vende. Sí, pero digamos, pero que un punto de verdad tiene. Ahí, por ejemplo, hay un tema que quedaría excomulgado si realmente lo hubiese hecho, etcétera, ¿no? Que dices, esto no es realista, pero en general el ambientillo es ¿Creéis que puede ser este tipo de producciones audiovisuales que puede ser beneficioso para que la ciudadanía conozca o que puede confundir también? A lo mejor depende de cómo se traten las cosas. O sea, si uno va a verlo como si fuera una clase de esto, le va a confundir. Si lo va a ver como una película de ficción, le va a hacer aprender cosas que no sabía, ¿no? Digamos, un poco. Bueno, estamos terminando ya casi el programa y no quiero que se acabe sin analizar un poco también la figura del Papa Francisco, del que no hemos hablado mucho todavía. No sé qué destacaríais del legado que deja el Papa Francisco. Bueno, uno de los aspectos que destacaría sería tal vez la apertura de la Iglesia a tantas personas que estaban muy lejos de ella. A mí me parece lo más llamativo, al menos
pensando así rápido, pues es ese llegar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo a tantas personas que cautivó el modo de ser de Francisco, y eso me parece que es algo que hay que tener muy en cuenta. Es el punto fuerte, un poco, digamos, presentar una imagen de la Iglesia hacia afuera, más amable, más dialogante, digamos, un poco lo que pide el Concilio Vaticano II, ese diálogo con el mundo, con la modernidad. Pues claro, tienes que hacer el diálogo con respeto de lo que piensa la otra parte, ¿no? Tú piensas lo tuyo, pero tienes que saber escuchar, y seguramente ha sido el punto fuerte, ¿no? Llegar a gente más alejada, gente no creyente, y una imagen de la Iglesia que yo diría que ha mejorado, ¿no?, en ese tipo de ambientes. Sí, yo también destacaría eso. Y luego, como dos palabras que para lograr eso lo he usado mucho, ¿no? Por supuesto, la alegría estaba en los documentos, la alegría, y luego, como elemento a la hora de dialogar y de avanzar en la vida de la Iglesia, el discernimiento, que es algo muy jesuítico de San Ignacio, ¿no? Y el tema del discernir, esto San Ignacio ya lo sabía muy bien porque era un experto dando ejercicios, lo que viene del buen espíritu, del mal espíritu, es un elemento también que lo ha aplicado mucho a la vida de la Iglesia, ¿no? El discernimiento, que bueno, que lo último, lo del sínodo último, pues es un discernimiento también comunitario, ¿no?, en comunidad, ¿no? Discernir la vida de la Iglesia, el Evangelio aplicado a las realidades de la vida, etcétera. Sí. Todas esas cualidades las destacaba ayer también el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, en ese funeral que se llevaba a cabo en la Catedral de Pamplona, un funeral que recordamos tenía que aplazarse el pasado lunes, el 28 de abril, por ese gran apagón que sufrió toda la península ibérica y parte de Portugal también. Ese día hubo un funeral en la memoria del Papa Francisco en la Catedral de Tudela, pero el de Pamplona no se pudo celebrar, y ayer la despedida en la Catedral de Pamplona fue multitudinaria. Fueron muchas autoridades políticas, también muchos ciudadanos que quisieron, pues, honrar de esta forma la memoria del Papa Francisco. ¿Cómo lo visteis vosotros? ¿Creéis que su figura será recordada, pues, con el merecimiento que tiene todo lo que ha realizado al frente de la Iglesia Católica? Bueno, digamos que ahora lo que se ha visto es sí, ¿no? Digamos, el funeral en Roma fue impresionante, y en casi todas las diócesis los funerales están siendo muy multitudinarios y con asistencia de muchísimas personas, digamos, relevantes, etcétera, ¿no? Claro, es difícil saber dentro de unos años, ¿no?, cómo se verá lo mismo, ¿no? Pero digamos que en el momento de la muerte, en ese sentido, ha dejado un sabor de boca muy bueno en mucha gente. Joaquín. Sí, pues coincide Ignacio, es difícil saber, ¿no?, porque la historia es larga y efectivamente pues hace falta que pase mucho tiempo, ¿no?, pues para juzgar objetivamente pues, bueno, una persona de relieve, ¿no?, una persona importante que ha influido tanto, ha hecho tanto, o sea que todavía es más allá, ¿no?, de los aspectos, ¿no?, que podamos ahora pues juzgar y decir, pero bueno, luego se necesitará pues un análisis más reposado, probablemente de decenios, para bueno, poner todo en el contexto, ¿no?, del mundo, de la Iglesia y del Papa. Alfredo, las dos catedrales estaban llenas. Estaban llenas, eso iba a decir, el eco de los funerales y de la muerte del Papa General ha sido muy grande. A mí me llamó la atención, y bueno, el funeral de la Catedral de Pamplona, y por la asistencia de autoridades de todo tipo. Bueno, pues eso indica que en este momento en que estamos, el Papa Francisco, y por ende la Iglesia, y más podríamos decir, porque aquí hay mucha cosa de fondo también, pues ha dejado su huella, y su gran huella. Yo quiero pensar que sí que, ahora no sé en qué medida, sí que dejará un pose y como un legado, ¿no?, más allá de la fuera de la Iglesia. Pero es que es muy pronto, ya digo, los pontificados, pues es que claro, se ven con la distancia, se ven con el tiempo, bueno, y ya veremos. Mira, el Santo Padre ha hecho lo que el Señor le pidió, y eso le tenemos que dar muchas gracias. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Os agradezco de verdad a los tres habernos acompañado aquí. Espero que les haya servido toda esta información para entender un poco mejor lo que está ocurriendo estos días en el Vaticano, donde están puestos, como decía al principio, todos los ojos. Los de Navarra Televisión también van a estar ahí para contarles todo lo que suceda hasta la elección del nuevo Papa. Nada más, hasta la próxima.